rechazo tajantemente cualquier insinuación al respecto. Congresista, buenos días. Nicolás, gusto de saludarte, buenos días. La pregunta es esta, Eduardo. ¿Hay un acuerdo ya entre Alianza para el Progreso y la señora Dina Boluarte y Alberto Otárola? ¿Es Alianza para el Progreso ya parte del gobierno o aliada del gobierno de Dina Boluarte? No, de ninguna manera, Nicolás. Yo rechazo tajantemente cualquier insinuación al respecto. Precisamente anoche hemos sostenido una reunión con el ingeniero César Acuña, el presidente del partido, y los miembros de la mesa directiva, el consejo directivo del partido, y la bancada que se enteró de la designación del ministro de Salud, el doctor Vázquez, en tan importante cargo, por los medios de comunicación. La primera pregunta que se le hizo al ingeniero fue si él había tenido conocimiento previo, si él habría participado en cualquier conversación al respecto, y él señaló enfáticamente y con mucha sorpresa de que esa había sido una decisión totalmente personal del doctor Vázquez, que le hizo conocer el día domingo que podría suceder ese hecho, y él le contestó de que tajantemente de que esa no era una decisión del partido, que no se estaba de acuerdo, y que cualquier situación era de su entera responsabilidad y que por tanto iba a ser, tenía que pedir una suspensión de su militancia en Alianza para el Progreso, Nicolás. Es decir, no hay una alianza con Dina Boluarte, pero ¿cuál es la posición de Alianza para el Progreso con respecto entonces al gobierno de Dina Boluarte? ¿Comparten la postura de la presidenta de que este gobierno y el Congreso deben continuar hasta el 2026, hasta el 28 de julio del 2026? Nosotros somos un partido de centro, buscamos el equilibrio, tenemos principios que mantener y respetar, como es el respeto al sistema democrático, al Estado de Derecho. Somos una oposición constructiva y creemos en relación a esos postulados, Nicolás, de que es momento de buscar estabilidad para el país, al margen de las declaraciones de uno u otro líder político, porque si algo nos dicen los factores o los indicadores económicos, los agentes económicos, el propio presidente del Banco Mundial que nos visita, el reporte del Banco Central de Reserva, nos dice que el problema del Perú es el problema político, el problema de la inestabilidad política, y eso no es de ahora. Tú sabes bien, Nicolás, que sigues la política a diario, que desde el 2016 estamos designando presidente pues cada 12 meses y tenemos ya 2 congresos disueltos en este periodo. Entonces, esa inestabilidad está generando un enorme problema económico. No hay inversiones, hay decrecimientos, las proyecciones para el próximo año son negativas, precisamente por la inestabilidad política. Entonces, nosotros creemos que los líderes políticos y los partidos tenemos la obligación de ver la forma, cómo le damos estabilidad a este país para salir adelante. Pero eso traducido a la discusión sobre adelanto o no de elecciones, ¿significa que ustedes están de acuerdo en que Dina Boluarte permanezca hasta julio del 2026? ¿O no? En democracia y en un Estado de Derecho hay que respetar los plazos constitucionales. Ella asumió un cargo por sucesión presidencial, por el intento de golpe del 7 de diciembre, y creemos que ese plazo tiene que respetarse y todos contribuir a darle estabilidad a este gobierno. No censurar, interpelar, hacer control político, corregir los errores, pero caminar hacia adelante, porque seguir en esta marchas y contramarchas de adelanto de elecciones, presento, no presento, discuto, no discuto, asamblea constituyente, no va a haber inversionista que venga al país, Nicolás. 6 presidentes en menos de 7 años es suficiente, pero eso significaría la permanencia no solo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sino del Congreso, que tiene cerca del 90% de desaprobación y que además tiene la decisión de hacer transformaciones significativas, como esto de la bicameralidad. Sinceramente, Eduardo, ¿les parece a ustedes oportuno esto? Es decir, que un Congreso con ese nivel de popularidad pretenda
sin pasar por un referéndum, porque están preocupados porque esto no pase por un referéndum, es la reconsideración de la votación para que no vaya al referéndum. ¿Por qué? Porque sabe que si va al referéndum pierden. Entonces, ¿no está equivocando el camino el Congreso? Nicolás, es que en efecto, ¿no? El Congreso tiene una muy bajísima popularidad, pero lo que yo digo es que nosotros tenemos la legitimidad del origen, ¿no? O sea, somos congresistas por el voto popular y tenemos una elección y tenemos un periodo. De que algunos congresistas o un sector estén cometiendo situaciones irregulares o que haya decisiones que a algún sector de la población no le parezca correcto, es otra cosa, ¿no? Pero legitimidad tenemos para tomar decisiones. Claro, hay algunos que la expresión que se usa, y eso se discutía desde la época del golpe el 5 de abril de 1992, la diferencia que había entre la legalidad y la legitimidad. Es decir, el Congreso es legal, pero ¿cuán legítimo es en términos políticos ante la población? Y por eso es que están enfrentados, Eduardo, a la situación de que si tú llevas la votación sobre la bicameralidad a un referéndum, van a perder. Y por eso no quieren ir a la votación a través del referéndum, porque lo que vote el Congreso no es lo que va a votar el país. Y eso de alguna manera es una expresión de lo que pasa en otros terrenos, creo. Exitosa. Sí, tú tienes razón en parte, Nicolás, comparto tu punto de vista. Sin embargo, sobre el tema de la bicameralidad en la que estás incidiendo, yo creo que al margen de este Congreso es una propuesta que no es popular en cualquier momento, porque durante tanto tiempo se ha hablado mal, no solamente del sistema, sino en general del trabajo que realizan los congresos, porque este no es el primer Congreso que no goza del respaldo popular, ¿no? Yo he estado en otros en las cuales también había un rechazo mayoritario de la población, ¿no? Pero el fondo es, si el sistema bicameral o el unicameral, ¿cuál de ellos es el que más conviene al país? Quizás habría que ir a una discusión de fondo. Y tú sabes bien, Nicolás, que las democracias occidentales, las democracias más consolidadas, utilizan el régimen bicameral, porque es un régimen que te permite un mayor nivel de representación, una mejor calidad de las leyes, permite que los peruanos tengan una mayor vinculación con sus representantes. Claro, pero en el caso mío, por ejemplo, de Madre de Dios, desde el 80 tenemos un solo congresista cuando éramos un departamento con 10.000 habitantes, y hoy con 300.000 seguimos teniendo un congresista. O el 90 que había 240 representantes con 16 millones de peruanos, ahora con 33 tenemos 130. O sea, no hay una correspondencia. Claro, pero el problema, Eduardo, es que cuando se habla... Aparte de ese es el problema, Nicolás. Claro, o sea, si a mí me preguntas en términos ideales cuál es el sistema, en el esquema democrático más perfecto, es el bicameral. Pero para que ese sistema funcione necesitas partidos que merezcan el nombre, y eso es lo que no existe en el Perú, lamentablemente. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido el día de hoy una declaración donde expresa su preocupación por las acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia en el Perú, y hace un llamado a que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso para que no se debilite la independencia judicial. Se refiere, entiendo, no solo al caso de Zoraida Ábalos, pero mira, Eduardo, lo que dice más adelante. El Congreso de la República abrió una acusación constitucional en contra de las y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y asimismo una acusación constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Esta figura faculta al Congreso para investigar, juzgar, sancionar con pena de suspensión, destitución e inhabilidad por hasta 10 años a altas autoridades del Estado por, entre comillas, infracción a la Constitución. Preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ambigüedad de dicha figura, puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. En reiteradas oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a determinarla para asegurar objetividad, imparcialidad, etcétera. Es decir, la Comisión Interamericana está expresando una seria preocupación sobre este punto, o sea que lo que más probablemente ocurra es que si el Congreso toma algunas decisiones y estas llegan al ámbito de la Comisión Interamericana y luego a la Corte, le van a enmendar la plana al Congreso de la República. Bueno,
Primero, Nicolás, eso nos muestra la importancia de que el país pertenezca a una entidad supranacional, ¿no? Yo por eso estoy en desacuerdo con quienes plantean un retiro, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece correcto que el Perú permanezca en esa instancia. Y segundo, sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, también yo no comparto ese criterio de algunos colegas que creo que han planteado una denuncia constitucional. Me parece desproporcionado, excesivo e incorrecto, y no vamos a respaldar, obviamente. En cuanto al tema de la ex fiscal de la Nación, justamente estoy entrando al Congreso y vamos a tener una reunión de bancada para tomar una decisión al respecto, y lógicamente vamos a tener en cuenta este documento que ya lo tenemos entre manos, ¿no? Y hay que tomar en consideración, hay que revisar y hay que precisar. Es igual con el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Un concepto indefinido, amplio, genérico, vago, que tiene también que ser definido para evitar precisamente arbitrariedades o interpretaciones subjetivas y que se utilicen de manera indiscriminada, generando en parte la crisis política que hemos vivido en los últimos años. Para terminar, Eduardo, tengo 3 preguntas bien puntuales. ¿Qué opinas de la detención por 18 meses de Betsy Chávez? Su abogado, Erwin Sikch, ha dicho esta mañana que ella ha sido tratada, que había una discriminación en relación a cómo se le ha tratado a ella y cómo se ha tratado, por ejemplo, a Roberto Sánchez, al que le han dado comparecencia. Y dice que hay una carga política en contra de para explicar esta decisión, ¿no? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Te parece justa la prisión preventiva de 18 meses para Betsy Chávez? Yo no soy partidario de la prisión preventiva, Nicolás, jurídicamente hablando. Me parece una suerte de sentencia adelantada que no corresponde a un Estado de derecho. Sin embargo, está en la legislación peruana prevista en el Código Procesal Penal, y supongo yo que jueces con la trayectoria del doctor San Martín han revisado bien y han verificado que hay elementos de juicio, hay elementos de convicción que acreditan el riesgo procesal, básicamente, ¿no? El tema del riesgo de fuga o el entorpecimiento del imputado a los demás testigos y demás medios de prueba, ¿no? Ahora, si uno va a los hechos concretos y a los actuados, solo basta recordar los videos, las imágenes, y sin duda alguna Betsy Chávez ha tenido una participación directa, protagónica en el golpe de Estado del 7 de diciembre, ¿no? Ella era la que manejaba la prensa, llamó al Canal 7 y bueno, todos los documentos que según ella iba a preparar, los decretos supremos, o sea, su participación es mucho mayor que la de los otros ministros. No, eso mismo le he dicho yo a Erwin Sikch, el abogado de Betsy, esta mañana. El problema es que una vez más no estamos discutiendo el tema de fondo, y ya desde el momento que se está diciendo que se piden 18 meses de prisión preventiva, es que esta investigación va a durar 18 meses. Estamos hablando de un hecho recontrapuntual. Pedro Castillo leyendo un mensaje a la Nación pretendiendo disolver el Congreso, intervenir la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones públicas, que felizmente no fue obedecido por las Fuerzas Armadas. Y hay personas que han participado en esto. 18 meses se necesitan para esclarecer estos hechos y emitir una sentencia. O sea, no me parece tan complicada la investigación, sinceramente, para requerir, y después van a pedir 18 meses más y la investigación va a durar 36 meses, o sea, 3 años para investigar hechos tan puntuales, con tantas pocas personas interviniendo, y donde puede sacar conclusiones las que fueran, pero en un plazo relativamente corto, ¿no? Ese es un problema de la justicia peruana en general, ¿no? La dirección de los plazos, porque los 18 meses es el plazo máximo de los procesos ordinarios, ¿no? O sea, le han puesto el plazo máximo de prisión preventiva, pero es hasta 18 meses. Y hay que tener en cuenta que la prisión preventiva es una medida provisional, no es una medida definitiva, o sea que puede variar, ¿no? Según las circunstancias, elementos de prueba, actuados, ¿no? Eso ya será tema de los abogados, pero políticamente hablando, yo creo que ese es un tema que hay que investigar, como tú bien señalas. Hay un hecho concreto, hay un hecho delictuoso, porque lo que se trató de hacer el 7 de diciembre, al margen de simpatías o antipatías, fue quebrar el orden constitucional. Sí, eso está claro. Creo que lo peor que la República del Perú ha padecido en los últimos 100 años es precisamente los golpes de Estado y la inestabilidad política. Yo creo que ya es tiempo, Nicolás, de darle estabilidad política al país, darle predictibilidad a la política. Hay que hacer las reformas que corresponden, que los plazos se cumplan,
para que las inversiones lleguen y haya desarrollo económico. El tema te dije que eran 3 temas. Uno es Betsy Chávez. El segundo es el tema de la formalización minera. Ha sido uno de tus banderas, de tus temas, Eduardo. Es decir, ¿hace cuántos años que está esperándose para el proceso de formalización minera? El otro día he entrevistado a Erasmo Zumalave acá, que es uno de los dirigentes en Madre de Dios de los mineros informales, que decía que ya no hay interlocutores, cambian de ministros, cambian de personas encargadas del proceso de formalización, y la realidad es que esto no avanza. Y no hay cuándo terminar, y el proceso termina siendo engorroso y no es práctico, y la minería ya no solo informal, ilegal se extiende en el país. O sea, ¿para cuándo? Es totalmente cierto tu diagnóstico, lamentablemente, Nicolás. Yo el resumen que te puedo dar después de estar viendo este tema durante años y aquí en el Congreso de la República, donde muchas veces no se entiende el problema a cabalidad, es que mientras no haya voluntad política del Estado, del gobierno nacional, en que tiene que privilegiar la formalización, darle recursos, darle presupuesto, darle capacitación, darle recursos económicos a las direcciones regionales o gerencias regionales de minería, capacitar al minero, darle tecnología y modificar las normas legales, no vamos a hacer nada. Solo un ejemplo. Este año, como todos los años, se utilizan cerca de 60 millones de soles para interditar, para destruir maquinarias. Y para formalizar, solamente este año para Madre de Dios se le está dando $500,000 de soles para cerca de 80,000 o 100,000 operadores mineros. Como tú entenderás, no se va a hacer nada. En este momento los formalizados en Madre de Dios, de ese número, solo hay 300 formalizados. O sea, no hemos avanzado nada. Entonces, mientras no se entienda que hay que ir por la formalización y no por la persecución, las cosas no van a avanzar. No, claro, además hay que resolver, es decir, lo que están reclamando los mineros informales en proceso de formalización es que primero los trámites se simplifiquen, se establezcan objetivos a cumplirse cada año, pero además se creen mecanismos como un banco minero o una empresa minera estatal que compre el mineral a un precio justo, ¿no? Y eso permitiría poner orden en esto Así es. ¿no? Y evitar... Es, Nicolás, hay una cantidad de oro, tú lo sabes mejor que yo, Eduardo, que se está yendo a Bolivia y están exportando oro peruano como si fuera boliviano. Ese es un tema que hay que abordarlo en uno de tus programas que están sintonizados, Nicolás, y con tanta influencia en la opinión pública, porque se está yendo toneladas, miles de millones de dólares en oro a Bolivia, y está en este momento siendo el sostén de las reservas internacionales del país vecino. Y nosotros hemos presentado justo un proyecto de ley que te lo voy a pasar para permitir que el Banco Central de Reserva, como antes lo hacía el Banco Minero, compre el oro para las reservas en el Perú y pague un precio justo a los mineros, porque en este momento gran parte de la producción minera de Madre de Dios y de Puno se va para Bolivia. Se va a Bolivia, absurdo. No paga impuestos y no genera desarrollo. Última pregunta. Keiko Fujimori ha dicho que el adelanto de elecciones no está archivado. Yo sé que hemos hablado más adelante de este tema y Dina Boluarte le ha respondido que si la bancada de Fuerza Popular presenta un proyecto para adelantar las elecciones y este se aprueba, ella alegremente convocará elecciones generales, ha dicho Dina Boluarte. Pero eso no está en la agenda en el Congreso en este momento, ¿no? Mira, yo personalmente pienso de que es un debate que no es pertinente en este momento, no contribuye en el sentido de lo que yo he expresado en esta entrevista. O sea, no podemos, ni la presidenta, que es la primera funcionaria pública, ni una lideresa de la importancia de Keiko, estar enfrascada en un debate que lo único que hace es contribuir a la inestabilidad política en el país. Creo que hay que dedicarnos a otras cosas de fondo, reactivar la economía, combatir el dengue, y el Congreso de la República, mejorar nuestro trabajo parlamentario con mayor esfuerzo en bien de la población. Muchas gracias, Eduardo Salbuana, vocero de Alianza para el Progreso en el Congreso. Muy gentil por Encantado, atendernos. Nicolás. Buenos días.